en el afecto, porque ha sido siempre solidario, compañero y sobre todo muy comprometido con esta lucha por los derechos. Bienvenido, Manuel, muchas gracias. Es un placer verte ahora del otro lado y yo estar aquí en Alemania acompañándote en esta sesión. Gracias, Laura, como siempre. Gracias a todas y todos por estar, por el entusiasmo, por el empeño, por el compromiso que este curso va a permitirnos tener unos intercambios muy prontos para conocernos y para dialogar, para que no solo sea las clases, ¿ok? Gracias, Mariela. Sí, René me escribió que lamentablemente no puede estar en la reunión de hoy porque hubo un imprevisto en la facultad y tuvo reunión de consejo de facultad a última hora, pero pues les manda saludos, le hubiese encantado estar, por eso fue que también, pues entonces solo estaré hoy yo y pues qué bueno que Mariela nos esté acompañando. Entonces ahora sí, Manuel, te cedo completamente la palabra. Hola, buenas tardes, buenas noches, madrugada en Alemania, Dios mío, ¿qué haces, Mariela, despierta? El colmola. Pues no, de verdad, muchas gracias por esas palabras tan lindas, Laura, Mariela, el cariño es recíproco, digamos que creo que ya el camino que hemos recorrido juntos a lo largo de todos estos años ya nos marca una trayectoria bastante amplia, llena de espacios muy lindos y de, digamos, de construcciones muy positivas, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí a pesar de la hora. Espero que me escuchen bien, espero que no se escuche mucho el sonido del aire acondicionado, espero que, ¿no? ¿Está perfecto? Bien, sí, porque estoy en Barranquilla, Caribe colombiano. Hoy estuvo agradable la temperatura, pero yo como soy bogotano, estoy acostumbrado y viví 16 años en Berlín, estoy acostumbrado al frío delicioso, así que este calor me obliga necesariamente a usar aire acondicionado, así que bueno, espero que no sea, que no afecte mucho la conversación. Bueno, voy a compartirles, tengo preparada una presentación. Vamos a ver si funciona la técnica. A ver. No sé si ya la pueden ver. Sí, señor Manuel, ahí lo podemos ver. Listo, excelente, excelente, excelente. Bueno, el tema que me corresponde a mí hoy es un tema complejo, amplio y bueno, voy a tratar de darle una aproximación lo más sencilla y lo más clara posible. Les pido por favor que me interrumpan cuantas veces quieran, pregúntenme si queda alguna duda, si hay algún interrogante de comprensión. A veces digo cosas que yo parto de la base que son comprensibles, pero digamos, como estamos en distintos países, puede que algunos conceptos no sean universales y no sean entendibles en la misma medida. Entonces les pido el favor de que me interrumpan todo lo que quieran. A mí me encanta eso. Dictando clases virtuales, valoro cada vez más el diálogo, así que bueno, pero obviamente, digamos, tengo preparado, digamos, un material bastante amplio, entonces, bueno, voy a tratar de desarrollarlo en el tiempo que tengo. Vamos a hablar de la dimensión analítica del ICAL. Me sirve un poco el video que ya acabamos de ver con el profesor von Bogdandi mostrando un poco como esos tres ámbitos o dimensiones del ICAL. Así que, digamos, tomo un poquito esas ideas que él planteó ahí y voy a desarrollar un poco más en detalle en qué consiste esa dimensión. Vamos a ver, antes en el que estamos viviendo. Voy a partir como por algunas de las premisas claves del ICAL, del Jus Constitucional Común en América Latina. El ICAL defiende la idea de que hay una transformación esencial en el derecho público, en el derecho internacional, y que eso se debe a al menos tres grandes factores. Uno, por el hecho de la globalización. La globalización que ya anda desde mediados de los 70s, con más fuerza en los 90s, ha cambiado el derecho internacional. Esa es como una premisa importante, ¿ya?
¿Eso cómo se ve? ¿En qué se refleja? En la soberanía permeable, o sea, la idea del Estado abierto, que es un concepto que vamos a desarrollar, en la idea de la apertura hacia el multiculturalismo, digamos, la idea de que no hay, digamos, hay un reconocimiento constitucional, hay un reconocimiento jurídico de la existencia de muchas etnias en los países, en muchos países, ¿ya? Eso es un avance fundamental, muy marcante, digamos, en frente a lo que existía previamente, digamos, en regímenes racistas, segregadores, etc. Y la internacionalización de temas previamente exclusivos al Estado. O sea, el Estado tenía el control de muchos temas que se han venido convirtiendo en temas, en asuntos de la agenda de la comunidad internacional. Entonces, por ejemplo, los derechos humanos. Antes un régimen interno, un régimen nacional podía hacer lo que quería con la población, con su propia población, porque no podían otros países intervenir en esos asuntos internos. Hoy los derechos humanos y cada vez más se han vuelto temas de la agenda internacional, o sea, nos interesa a todos, ¿ya? Hay crímenes que son tan graves que son concebidos como crímenes de lesa humanidad, o sea, que afectan, que lesionan a la humanidad en conjunto, ¿ya? Cuando ocurre un genocidio en Ruanda, nos afecta a nosotros, en Perú, en Ecuador, en Colombia, porque atenta contra la humanidad en conjunto, ¿ya? Y eso no era así hace apenas 70 años, o sea, en tiempos de la historia de la humanidad, hace un par de segundos, ¿ya? Esos son cambios dramáticos que se han venido produciendo muy rápidamente. Entonces, digamos que esa internacionalización de la agenda de los países es un cambio notorio y es observable perfectamente. Otro elemento que también, digamos, otra premisa importante sobre la cual se basa el ICAL es que es la observación de que hay distintas tendencias que muestran convergencias normativas en torno a ciertas regiones, sobre todo muy marcadamente en Europa y en América Latina, ¿ya? En Europa pues tenemos la Unión Europea, que ha sido, digamos, un ejercicio, un experimento realmente histórico en términos de consolidación de un acercamiento, de una convergencia entre varios países que han pasado 2000 años de su historia matándose entre ellos, lo cual es realmente destacable. Es decir, en el curso de estos 70 años hemos visto un continente europeo pacificado, lo cual, digamos, históricamente no ha sido así. Europa ha sido un país, un continente tremendamente violento, lleno de historias de guerras a lo largo de más de 2000 años. Entonces, esto es una novedad histórica. Y eso, digamos, se ve también en el caso latinoamericano, digamos, una serie de convergencias en términos normativos que son muy notables y que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, cuando ciertos observadores académicos ven estas tendencias, dicen, bueno, aquí hay algo que tenemos que analizar. Y otra premisa importante, una observación de los miembros del ICAL es que hay unas nuevas formas de interacción entre el derecho internacional y el derecho nacional, ¿ya? Y en parte lo que ya había dicho el profesor von Bogdandia ahí en su video, hay al menos dos grandes cambios en América Latina que muestran esa transformación. Uno, la idea del bloque de constitucionalidad, que lo voy a desarrollar también, y el control de convencionalidad. Y aparte, esos dos instrumentos también lo que han hecho es cambiar o superar ese debate histórico entre el monismo y el dualismo, que bueno, para los no juristas tiene que ver básicamente con la forma en que se internalizan las normas internacionales, o sea, las normas del derecho internacional, ¿ya? Ese debate ha sido superado con todos estos cambios que estoy mencionando. Entonces, digamos, esas son las premisas. Ahora la pregunta es, bueno, las tendencias globales recientes muestran un panorama muy distinto a esas premisas, ¿ya? Por ejemplo, se habla hoy en día de la desglobalización. Entonces, la premisa inicial que les había dicho del ICAL es que hay un proceso de globalización que nos muestra, digamos, varios patrones que ya les mencioné. Acá hay autores que están hablando ya de la desglobalización, es decir, de un proceso de poner marcha atrás ciertos procesos de interdependencia que se habían desarrollado desde como les digo, desde la década de los 70 por lo menos, y más intensamente desde los 90. ¿Cómo se ve eso? O lo que alegan los observadores de este fenómeno. Proteccionismo, por ejemplo, Estados Unidos poniendo aranceles a China, sanciones a China, todo el tema que se produjo entre el choque entre Estados Unidos y la Unión Europea
a lo largo del primer gobierno de Trump. La crisis internacional económica del 2009, que también ha mostrado o ha generado un retroceso en el comercio internacional, el resurgimiento del nacionalismo racista en Estados Unidos y en varios países europeos y en otros países del mundo, lo voy a discutir ahora, y la criminalización de la migración, digamos, la migración, o sea, la globalización es una mayor interdependencia en los movimientos o en los flujos de personas y de bienes. En el caso de las personas, sobre todo desde la década de los 80, se ha visto un fenómeno creciente de criminalización de la migración. Es decir, un fenómeno que es absolutamente natural, el movimiento de personas en el mundo, que históricamente era, digamos, incluso un derecho, era considerado un derecho. Hoy en día es un crimen en varios países. ¿Ya? Varios países que han sido receptores de la migración han criminalizado el acto de migrar, y eso ha generado, digamos, unas reacciones, digamos, represivas en contra de migrantes que simplemente están buscando un mejor espacio para vivir. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos unas tendencias regionales divergentes. Entonces tenemos el Brexit, ya voy a hablar de eso ahora. Tenemos ataques también al sistema interamericano de derechos humanos. O sea, a lo largo de la última década hemos sido testigos de que varios países miembros del sistema interamericano, incluso latinoamericanos, que han tenido una tradición de respeto al derecho internacional, digamos, por los gobiernos que han tenido, han sido reacios a aceptar estándares del sistema interamericano y han tratado de debilitarlo, porque se ha convertido como digámoslo así, como en un obstáculo para propósitos internos de política interna, y han encontrado, digamos, han buscado mecanismos para debilitar al sistema y evitar, digamos, la supervisión de las instituciones interamericanas a sus gobiernos. Entonces tenemos estos fenómenos que efectivamente van en contravía a estas premisas originales que les estaba planteando inicialmente. Y una tercera tendencia preocupante, perdón, esa está borrada ahí. No, esa es la de la anterior. Entonces, digamos, tenemos estas dos tendencias así de desglobalización y de tendencias regionales divergentes que preocupan. En ese marco hay que agregarle esta que es la grandota, que es la del COVID. ¿Ya? El COVID nos ha confrontado con una serie de retrocesos muy fuertes en las estructuras, digamos, del Estado de Derecho, en el funcionamiento de las democracias y, digamos, en el respeto de los derechos humanos. ¿Ya? Si uno ve, por ejemplo, en el mapa mundial, la gran mayoría de países han adoptado medidas o estados de excepción, ¿ya? Figuras, digamos, que restringen o suspenden algunos derechos, derechos constitucionales y derechos también en el derecho internacional de los derechos humanos. Y varios gobiernos han utilizado esa oportunidad para avanzar en unas agendas autoritarias, claramente autoritarias. Eso ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Hungría, en fin, ha pasado en varios países donde se nota claramente que están aprovechando esta ocasión, esta situación de emergencia, de excepcionalidad, para avanzar en el desmonte del Estado de Derecho, en el desmonte de las democracias y en la concentración de poder. ¿Ya? Entonces, muy preocupante esto. O sea, digamos, aparte de estos fenómenos previos que acabo de mencionar, tenemos un entorno global muy, muy, muy adverso. Esta no es una historia reciente, esto no viene de hace unos meses, de enero, esto viene ya, digamos, o sea, hay unos antecedentes importantes. Si uno piensa, por ejemplo, en el avance de la extrema derecha en los Estados Unidos, uno entiende que a Trump lo eligió, digamos, en el 2016 lo eligió, la gente lo eligió no porque, o sea, con todos los escándalos que tuvo Trump, ¿no? Recordemos casos de misoginia, digamos, casos de racismo, digamos, varios mensajes que indicaban que él podía tener este tipo de políticas de aplicación. A pesar de eso, sino gracias a eso. Y lo estamos viendo hoy, por ejemplo, con las milicias que se han organizado para defender el gobierno Trump en estas elecciones. Entonces, y en otros, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero quiero señalar que esto es un proceso que viene ya avanzando, ya lo hemos dejado avanzar, digámoslo así. Vimos, por ejemplo, al principio del gobierno Trump, cómo empezaron a encerrar a niños, a separarlos de sus familias, niños migrantes,
separarlos de sus familias y guardarlos, digamos, en este tipo de espacios, violando totalmente el derecho internacional de los derechos humanos, afectando incluso normas internas constitucionales de los Estados Unidos, etcétera. Digamos, y esto se hace, o sea, hay un propósito detrás, hay una estructura detrás, hay una política, ¿ya? A ver. Lo vemos también con el desarrollo del muro, ¿no? El muro es digamos, otra obsesión del trumpismo en este momento, que es algo que nos afecta directamente a los latinoamericanos, obviamente, porque, digamos, la gran mayoría de los migrantes, o una porción importante de los migrantes que van a los Estados Unidos son latinos. Si uno revisa, por ejemplo, la lista de decisiones o de órdenes ejecutivas del gobierno Trump, de la era Trump, uno puede hacer, digamos, un resumen de esto que está pasando, que es realmente muy preocupante. Lo que pasa es que como cada noticia nos bombardea constantemente, cada día nos bombardea Trump con estos cambios, uno tal vez no percibe, digamos, toda la dimensión de lo que se está produciendo. Pero solamente para tener este pantallazo de cosas que han venido ocurriendo legalmente, jurídicamente, es el desmonte, digamos, de un montón de protecciones jurídicas a los migrantes, ¿ya? Se han venido instaurando, digamos, políticas abiertamente xenofóbicas, por ejemplo, esa prohibición de viaje de ciertos países al inicio del gobierno de Trump. O sea, él empieza el gobierno con este tipo de medidas. Y lo otro que sabe hacer muy bien es destruir, ¿no? Retirar a Estados Unidos de negociaciones multilaterales, de acuerdos multilaterales, como por ejemplo, digamos, el Acuerdo de París, que es, digamos, lo que ha bloqueado y congelado el avance global en términos de estándares medioambientales para evitar el calentamiento global, que es una urgencia, o sea, era urgente ya en el 2016, ahora lo es más. El retiro de la UNESCO, bueno, es decir, ciertas medidas que ha venido adoptando Trump que afectan el multilateralismo, que afectan el derecho internacional de los derechos humanos en conjunto y también el derecho internacional público en sí. O sea, los acuerdos comerciales, digamos, de libre comercio, los acuerdos de libre comercio, digamos, el derecho internacional humanitario, por ejemplo, también, digamos, el derecho de guerra, el retiro del acuerdo nuclear con Irán, o el retiro del acuerdo con Rusia sobre los misiles nucleares intermedios. O sea, hay una serie de decisiones de Trump que están afectando de manera sostenible y a futuro el desarrollo del derecho internacional. Entonces, digamos que estamos ante un contexto muy adverso para hablar, digamos, de la convergencia en torno a derechos humanos y en torno a estándares universales o estándares comunes, ¿no? Entonces, esto es lo que estoy tratando de plantearlos, quiero llevarlos en esta línea de la conversación. Bueno, también, o sea, otro de los ejemplos, digamos, de este desmonte de procesos que venían en curso, una de las primeras medidas de Trump fue también retirar a Estados Unidos del acuerdo transpacífico en el cual estaba involucrado México, Chile, Perú, o sea, también toca a los latinoamericanos. Digamos que es otro ejemplo, es un ejemplo más del debilitamiento de esas fuerzas convergentes del derecho internacional que de un momento a otro y sobre todo en la época, digamos, desde el gobierno Trump, se ha venido mostrando, ¿no? Estas tendencias de debilitamiento de fuerzas convergentes y hay que decirlo también, no está solo Trump, no es el único. Esto es un fenómeno global y lo estamos viendo en Israel, lo estamos viendo en la India, lo estamos viendo en Turquía, en Filipinas, en China, Rusia, es decir, en Hungría, o sea, en la propia Europa, estamos viendo hombres fuertes, los mismos hombres fuertes de la década de los 30 en Europa. Es la misma historia, estamos viviendo, digamos, fenómenos muy similares de nacionalismo, de populismo nacionalista de extrema derecha, que, digamos, está tratando de desmontar, tiene una política abiertamente, o sea, claramente diseñada al desmonte del Estado de Derecho y de las garantías en derechos humanos. Solamente por ponerles el ejemplo, un par de ejemplos de esto que estoy tratando de decir. La India. Modi, el presidente Modi, es, digamos, un supremacista hindú.
y está afectando a una parte de la población musulmana, digamos, que es la minoría, digamos, en la India. Y hay, digamos, un fenómeno en el que está arreciando la violencia en contra de los musulmanes, ¿ya? Se están viendo cosas como parecidas a los pogroms de los nazis en la década de los 30, cuando dañaban locales comerciales de los judíos en las calles de Berlín, cuando les tiraban piedras a los ventanales de las tiendas judías. Eso se está viviendo en este momento en la India. Es realmente muy preocupante el fenómeno y está dirigido, digamos, por el propio presidente. El propio presidente tiene este discurso que está generando son discursos de odio, claramente, que están, digamos, creando estas tensiones religiosas y étnicas en la India. China. Bueno, ¿qué hablar de China? Un estado totalitario, comunista, pero capitalista, con un partido único, con un control absoluto sobre su población, digamos, la dictadura perfecta. Muy preocupante el avance, digamos, de China en el contexto actual. Hay que decirlo también, tiene una influencia muy poderosa en países africanos, en Asia sí o sí, y en América Latina también tiene una presencia muy importante. Y digamos, lo que preocupa para algunos observadores es el hecho de que a diferencia de países europeos que normalmente hacen negocios con algún tipo de condicionalidad, es decir, el respeto de ciertos derechos humanos o el respeto de ciertos estándares de Estado de Derecho, de rule of law, China, digamos, no se preocupa mucho por esos temas. Digamos que es un tema preocupante en una amplia área del mundo que hoy en día, digamos, concentra buena parte del comercio internacional y hacia donde se está dirigiendo el poder global. Entonces, es otro escenario también que genera muchas preguntas. Rusia, un país del tamaño de un continente, tenemos un país donde se han generado unos retrocesos muy significativos en términos de derechos humanos, donde tenemos el presidente era agente de la inteligencia secreta rusa, de la Unión Soviética. Ese es el personaje que gobierna ese país. Estado de Derecho, digamos que es un concepto muy ajeno al régimen de Putin, el respeto de los derechos humanos, en fin, digamos, tenemos un país del tamaño de un continente que también es un espacio donde se han generado unos retrocesos significativos en términos de Estado de Derecho, de democracia y de derechos humanos. Europa. Europa tiene, digamos, en este momento varios temas. Uno, el Brexit, la eterna crisis con Gran Bretaña, un tema que no se ha resuelto aún. Estamos incluso en estos debates actualmente. Boris Johnson ha dicho que parece que no va a haber acuerdo con la Unión Europea frente a la separación del Reino Unido. Entonces, y todo eso muy enmarcado en esos discursos anti-inmigración, racistas. Digamos, hay de fondo un nacionalismo populista muy claro, muy evidente, ¿ya? Que debilita, obviamente, esas tendencias convergentes que venían desarrollándose en el marco de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea hoy, tal vez más que nunca, está muy debilitada, ¿ya? Y es por varios bandos, porque, digamos, el ejemplo de Gran Bretaña, del Reino Unido, ha significado también procesos similares internos en varios países que también hablan de su propia salida. Incluso para países que se benefician claramente de la Unión Europea. Tenemos nomás solamente para hablarles de un temita adicional, el significativo avance de las fuerzas de extrema derecha, del populismo de la ultraderecha en Europa. Este es un mapa del 2019. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente casi todos los países tienen algún tipo de representación en el Parlamento de estos partidos de ultraderecha. Algunos de ellos tienen apoyo externo al gobierno y si se fijan, digamos, en este momento estos partidos han nombrado al primer ministro, o sea, están en el poder. Partidos de ultraderecha que tienen algunas simpatías con los neonazis, con grupos realmente violentos y peligrosos. O sea, no estamos hablando de un tema menor, es un peligro real, ¿ya? En la Europa
70 años, 75 años después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no fue hace mucho. Hay gente todavía viva que pudo, digamos, ser testigo directo de eso, ¿no? Entonces, y bueno, yo quería dar como el mensaje positivo de que América Latina está lejos de todo eso, pero no, lamentablemente no. Lamentablemente también estamos viviendo algunos ejemplos concretos digamos, de estos fenómenos que estamos viendo a nivel global, a nivel internacional en América Latina. El peor caso, digámoslo así, sería Brasil. El retroceso en términos de derechos humanos en el curso del gobierno de Bolsonaro es significativo, es lamentable y afecta a toda la región, afecta a la región en conjunto. Brasil es digamos, es la gran potencia regional, y si esta potencia se mueve en una dirección también afecta a los demás, ¿no? Claramente. Es muy preocupante la tendencia autoritaria, bueno, aparte, digamos, de toda la estructura, digamos, de la personalidad de Bolsonaro, misógina, racista, etcétera, digamos, hay una combinación de muchos factores que, pues, no me daría el tiempo para discutir. Sin embargo, pues aquí viene, bueno, perdón, me falta entonces, digamos, plantear los desarrollos no solamente en los Estados Unidos, sino también en el marco de las protestas que se han dado en América Latina en el curso de los 2 últimos años, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Colombia, donde ha sido utilizada, digamos, la fuerza policial con excesos represivos y con arbitrariedades, digamos, pareciera que nos estamos moviendo hacia democracias electorales represivas, o sea, democracias con gobiernos elegidos para la represión de la población. Y eso es lo que puede pasar en Estados Unidos en estas elecciones, ¿no? Es un escenario como el 2020, ¿no? Es terrible, o sea, es preocupante. La pregunta que quiero formular después de darles, digamos, este panorama tan negativo, tan pesimista, la pregunta sería: ¿en este contexto podemos seguir hablando de un ius constitucional común en América Latina? Y mi respuesta, que voy a desarrollar en el resto de la presentación, es sí, con un tajante sí, ¿ya? En la medida en que es, digamos, una solución a todos estos problemas, ¿ya? Y voy a plantearles por qué lo veo yo como una respuesta, ¿ya? Una primera cosa que digamos, una primera idea que quiero darles es esta. A mí me inquieta a veces cuando, digamos, académicos y colegas o incluso estudiantes tienen esa mirada tan pesimista de América Latina. Sí, tenemos muchos problemas y los problemas son gigantes. La corrupción, la desigualdad, las debilidades institucionales, la pobreza, todo eso es cierto. Pero, digamos, después de darle una vuelta al mundo y de estar en varios lugares donde no opera el Estado de Derecho, donde gobierna un dictador, donde no hay ningún tipo de protección legal, jurídica, porque estás en manos de un tirano, y he estado en varios países así, donde la pobreza no es solamente extrema, sino que es brutal y es atroz, como en algunas regiones de la India, o, digamos, me gustaría pensar que podríamos concentrarnos tal vez en las fortalezas que tenemos como región, ¿ya? Y ver cómo a través de ellas podemos potencializarlas y podemos construir sobre esa base. Y yo creo que tenemos muy buenas bases, ¿ya? Ese es mi punto. ¿Y qué bases tenemos? A la gente se le olvida que América Latina y el continente americano en general es un pionero en varias cosas. Nosotros fuimos pioneros en varias cosas, a escala global, ¿ya? Incluso pioneros por encima de Europa, ¿ya? Uno, cuando nosotros hicimos, digamos, la lucha por la independencia, nosotros pasamos de ser, digamos, parte de una colonia, de una monarquía, nos convertimos en repúblicas, casi todos, menos México y Brasil, que después tuvieron unos procesos diferentes, pero bueno, digamos, la tendencia fue claramente hacia el establecimiento de repúblicas. Establecimos excepcionalmente, o sea, en el ámbito global, fuimos pioneros en el desarrollo de repúblicas constitucionales, presidenciales, democráticas. 4 elementos que parecen que, digamos, como estamos acostumbrados a vivir con esas cosas, las damos por sentadas, como las consideramos autoevidentes. No lo son.
si uno revisa todo eso que les estoy mostrando, en parte todas esas tendencias tienen que ver con historias muy diferentes a las de América Latina y el continente americano en conjunto, ¿no? O sea, son historias en las que, digamos, todavía incluso hay muchos países en los cuales ni siquiera se ha superado la monarquía absolutista, donde hay hombres que gobiernan con total control sobre su población. De eso todavía hay monarquías absolutistas todavía. Nosotros superamos el absolutismo monárquico en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, ¿ya? Con luchas, hubo un conflicto armado y tuvimos muertes y corrió sangre para lograr eso. Superamos a esto. Estos gorditos de absolutistas monárquicos de europeos, nosotros nos desligamos de eso y establecimos un régimen republicano. Insisto, eso es importante. En un mundo donde todavía, digamos, hay gobiernos diferentes, donde funcionan, digamos, ciertas monarquías con unas reglas muy diferentes. Pensemos en Arabia Saudita, por ejemplo. Otro elemento, entonces, como les digo, que también nos compartimos como continente, ahí sí con los Estados Unidos, es el constitucionalismo. Nosotros fuimos pioneros también en eso, ¿ya? Y nos olvidamos de que nosotros fuimos pioneros incluso antes que muchos países europeos, ¿ya? Que la mayoría, o sea, digamos, el establecimiento de regímenes constitucionales, es decir, con división de poderes, con algún establecimiento de protección, de garantía de ciertos derechos, eso se hizo primero acá y se luchó primero acá en América, estoy hablando de Estados Unidos, pero también del continente de América Latina. El panamericanismo, tampoco, digamos, la idea de que tenemos cosas en común, de que tenemos estándares comunes y de que sobre esa base podemos construir, tampoco es nueva. Es una cosa que es inmanente, está ahí ha estado ahí desde siempre, desde el origen de los estados latinoamericanos. Digamos, es en parte, digamos, por ejemplo, el caso de Bolívar, que trató de establecer, digamos, algún tipo de alianza estratégica para evitar que los europeos volvieran a tomar el control de la región. Pero, digamos, las bases del panamericanismo, la idea de la unidad latinoamericana, es una cosa que tiene ya una historia muy, muy, muy larga. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva. Y sobre esa base hemos construido un montón de cosas. Es decir, está la OEA, por ejemplo. La OEA tiene también una historia, digamos, de panamericanismo muy amplia y que tiene unas bases muy sólidas, y sobre esa base es que hemos estado construyendo. El sistema interamericano no surge de la nada, surge de todos estos esfuerzos de latinoamericanos y también en el caso de los Estados Unidos, que digamos, han jugado un papel importante. Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos, pero no quiero entrar en tantos detalles. Lo que quiero mostrar, quiero señalar, mi punto es que esta idea de la unidad, de la construcción común, no es reciente, es una cosa que ya tiene una larga trayectoria y estamos construyendo sobre eso que ya se había establecido, ¿no? Es decir, sí, me pueden criticar todo lo que quieran, eso ha tomado mucho tiempo, han habido muchos retrocesos, han habido avances muy limitados, es cierto, pero hay, digamos, bases sólidas desde hace ya por lo menos 200 años, ¿ya? Y sobre eso hemos estado construyendo. Incluso fuimos pioneros en el desarrollo de los derechos humanos a escala internacional. O sea, todo lo de la Declaración Americana de Derechos y Deberes es un antecedente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Y digamos, nuestra influencia en la Declaración Universal fue tan importante precisamente porque ya teníamos una experiencia previa en el desarrollo de este tipo de documentos, ¿ya? Entonces también somos pioneros en eso. Y eso no hay que desvirtuarlo o minimizarlo. Es importante, fue importante. Entonces, digamos, ¿qué fortalezas tenemos o sobre qué bases podemos ver ciertos patrones comunes que nos unen? Como les digo, si ven este mapa de los regímenes a escala mundial, podemos ver que somos repúblicas presidenciales, ¿ya? Eso es algo que nos distingue frente a cualquier otro continente del planeta, ¿ya? Miren Europa, miren África, miren Asia, Oceanía. Al menos hemos establecido unas instituciones muy similares, enmarcadas en los principios republicanos y presidencialistas democráticos. Lo otro, las democracias.
algo que nos parece, la criticamos y decimos aquí no hay democracia, en Colombia no hay democracia, o en Ecuador no hay democracia, o en Brasil no hay democracia, pero se construye sobre toda una historia también de avances y retrocesos, ¿ya? No podemos decir que haya habido, digamos, un sistema democrático estable y permanente a lo largo de 200 años, pero sí podemos decir que nuestras bases democráticas son mucho más antiguas que las de muchos países, de la mayoría de países del mundo, y por otro lado, somos pioneros, y por otro lado, que estábamos consolidándola a pesar de todas las dificultades contextuales en las que tenemos que construir instituciones democráticas, ¿no? Sin embargo, ahí está, y eso es algo que hay que defender y hay que preservar. Ese es mi punto, ¿ya? Lo tenemos ahí, lo que tenemos que hacer es impedir que todas estas tendencias contemporáneas desmonten esa democracia, desmonten digamos, las instituciones del Estado de Derecho que tenemos, ¿no? Que son un bien valioso. Y otro elemento que también la gente tiende a descuidar frente al caso de América Latina es que somos un continente relativamente pacífico. A pesar de que nosotros tenemos la impresión de que somos muy violentos, efectivamente lo somos a nivel interno, nos gusta matarnos entre nosotros, digamos, a escala, digamos, de delincuencia común, o en el caso de Colombia, mi país, tenemos una historia muy violenta, nos gusta matarnos entre nosotros los colombianos. Es algo que me cuesta mucho trabajo entender, pero es así, es una realidad, y no salimos de esos ciclos de violencia. Pero, digamos, si lo pensamos desde la perspectiva de los conflictos armados internacionales, nosotros en realidad hemos tenido muy pocas guerras comparativamente con otros continentes del mundo, ¿ya? O sea, digamos, hemos tenido la Triple Alianza, la guerra del Pacífico, digamos, esos conflictos son como los más grandes que hemos tenido algunos, digamos, algunas escaramuzas armadas, digamos, muy puntuales, de corta duración, pero en general nos hemos tratado como buenos vecinos, aunque tenemos nuestras diferencias. O sea, si hablamos de fútbol entre Brasil y Argentina, o entre Chile y Argentina, bueno, vamos, ese es otro tema, pero lo que quiero decir es que si uno lo compara con la historia europea, la tremenda sangrienta historia europea, o con la historia africana, o con la historia asiática, digamos que al menos en ese sentido hemos tenido, digamos, unas reglas de convivencia, digamos, mucho más pacíficas, ¿ya? Y eso también es un valor en sí mismo. Eso es algo que hay que destacar y hay que cuidar, preservar, ¿ya? Bien, otro elemento sobre el cual también se puede construir, y es que si uno lo ve a escala global, nosotros nos diferenciamos muchísimo a escala global frente al tema del multiculturalismo constitucional, o el constitucionalismo multicultural, como le quieran decir. Somos, digamos, la región que ha ratificado, digamos, masivamente el convenio 169 de la OIT, que es un convenio importantísimo para el respeto y la protección de las poblaciones indígenas, pero también de otras minorías étnicas, ¿ya? Y eso es, digamos, una cuestión que para nosotros puede resultar natural hoy en día, ¿ya? Percibir a los pueblos indígenas o a los pueblos afrodescendientes latinoamericanos como, digamos, como parte de la nación, como parte esencial de nuestras culturas, pero eso no era así hace un par de décadas, ¿no? Esto es un cambio muy, muy importante que se ha producido y que no digamos, que no se ve tampoco en esa forma en otros continentes, en otros países, ¿ya? Donde todavía las tensiones étnicas, hay guerras por tensiones étnicas, hay guerras por diferencias entre miembros de distintas etnias en muchos países del mundo. Eso, digamos, aquí no es un tema superado, por supuesto. En el caso colombiano, mueren todavía, son asesinados líderes sociales indígenas, líderes sociales afro. Ese no es un tema resuelto, pero es muy diferente, digamos, si uno lo compara con en la escala, digamos, internacional. Y bueno, solamente para mencionar, porque hablé de Rusia y de la homofobia del régimen de Putin, si uno compara este mapita de los países que aceptan el matrimonio igualitario o las uniones civiles, en este caso, este mapa es del 2009 y lo compara uno con el del 2019, uno ve el avance significativo digamos, de la protección de la identidad y de la diversidad de la orientación sexual, y no solo de la orientación sexual, sino también en muchos otros campos de diversidad. ¿Ya? América Latina ha avanzado muy positivamente en esa dirección,
y es un cambio que a escala global se nota claramente el contraste, ¿ya? O sea, no lo den por sentado, no son cosas que estén pasando en todos lados, ¿ya? Al contrario, en muchos países se está dando el efecto opuesto, ¿ya? Entonces son cosas sobre las cuales podemos construir, son, digamos, fortalezas que tenemos como región y que nos muestran que sí se puede si tenemos las ganas, si tenemos la agenda definida, ¿ya? Esta es una agenda pro derechos humanos, ¿ya? Y ahí estamos avanzando. Y aquí no sé cómo destacarlo, en qué forma subrayarlo. Una de las claves de esta excepcionalidad latinoamericana en el contexto global es, sin duda ninguna, el sistema interamericano, ¿ya? Cuando uno habla del sistema interamericano, la gente, los estudiantes a veces dicen, bueno, es una cosa súper como lejana, una cosa que, no sé, por allá en Washington o por allá en Costa Rica, algo he escuchado de eso, pero ¿qué es real, digamos, qué influencia tiene en mi vida cotidiana? Digamos que es difícil, digamos, ustedes van a tener varias sesiones para entender la dimensión de lo que ha significado el sistema interamericano para los latinoamericanos, ¿ya? Para los ciudadanos, para las personas que viven en este continente. Comparen solamente con este mapa los otros continentes del mundo. Si ustedes se fijan, África tiene un sistema regional de derechos humanos, pero solamente hay unos pocos países que están dentro de ese sistema regional, y de esos países muy poquitos han reconocido la jurisdicción de la Corte Africana de Derechos Humanos. Es decir, en muy poquitos países africanos es posible que una persona que se ve afectada en sus derechos, que el Estado ha violado sus derechos, puede acudir ante la Corte Africana de Derechos Humanos para pedir la protección y defensa de sus derechos, ¿ya? Eso, digamos, para nosotros tal vez puede sonar un poco, bueno, pero ¿qué tan importante puede ser eso? Lo es muy, 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 muy importante. Insisto, quiero subrayarlo de una forma marcante, porque cuando tú estás en un país como Egipto, que es una dictadura, Egipto no pertenece al sistema regional de derechos humanos de África. Si la policía te captura, te tortura y, digamos, te mantiene, digamos, separada de tu familia, no hay ningún mecanismo real, efectivo para poder protegerte, ¿ya? En América Latina sí existe. Y digamos, eso sirve como un mecanismo para limitar las acciones de los gobiernos latinoamericanos, ¿ya? Lo que pasaba durante el régimen de Videla en Argentina, o las graves violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el régimen de Pinochet en Chile. Todo eso pasaba, digamos, en un marco en el cual el sistema interamericano apenas estaba empezando, estaba naciendo, era un sistema emergente, no teníamos, digamos, el sistema que tenemos hoy, con el músculo institucional de hoy, ¿ya? Pero sí hace una diferencia fundamental, porque ya hoy los gobiernos se tienen que cuidar, porque ya hay un supervisor, o hay instituciones que están supervisando sus acciones. Entonces, digamos que tienen una acción preventiva ante la comisión de este tipo de delitos, ¿ya? Porque ya saben que no van a quedar impunes. Entonces es un mecanismo tan poderoso, ustedes no se pueden imaginar lo que significa eso. Ustedes están creciendo, ustedes, digamos, hacen parte de una generación que se ha beneficiado de esa construcción que ha costado vidas, ¿ya? Que ha costado miles de vidas. Hay otros países del mundo que no tienen eso, que no tienen ese privilegio que tenemos nosotros de tener un sistema regional de derechos humanos. Entonces, Buenas tardes. dime. Doctor, qué pena, ¿puedo hacer una pregunta? Es que levanté la mano, pero creo que quizás no lo vio. Ay, no, yo no estoy viendo, no puedo ver lo que Ok. escriben o lo Qué que... pena interrumpir. Dale. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Karen Peláez, de Colombia, de la Universidad Santiago de Cali. Frente al tema del sistema interamericano y lo que usted estaba planteando, pues primero decirle que completamente de acuerdo. Afortunadamente tenemos un excelente sistema. Y por otra parte, pues decirle que nosotros desde la universidad hemos venido realizando una investigación conjunta con diferentes investigadores de América Latina respecto del cumplimiento de los estados frente a las sentencias condenatorias que ha emitido la Corte en temas de reparación integral a víctimas. Y realmente hemos encontrado un cumplimiento de reparación inmaterial, como lo son las medidas de satisfacción y también las medidas, las garantías de no repetición.
lamentablemente, pues son unas estadísticas abismales. Nosotros ya tenemos una base de datos con todas las sentencias, con todo el grado de cumplimiento en todo el continente y pues digamos que ahora lo que estamos impulsando es la creación de un observatorio. Y entonces mi pregunta era puntualmente, ¿cómo considera usted que el Ius Comune en América Latina podría en algún momento ayudarnos a nosotros a garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de reparación? Porque a mi gusto también, o a mi parecer, no es solamente ese cumplimiento, sino también el tiempo que se demora. Entonces encontramos, por ejemplo, pues también estamos haciendo un análisis precisamente respecto de los años que se demoran en cumplir y hay sentencias que se cumplieron, pero pues después de 20 años. Entonces, realmente, ¿qué tan efectivo o tan eficaz es? Y a mí sí me preocupa es ese tema real de poder garantizar que las víctimas sean reparadas, porque, por ejemplo, Sergio García Ramírez en algún momento manifestaba que si no se cumplía con la reparación a las víctimas, pues no se cristalizaba el sistema interamericano. Entonces sí me gustaría, porque esa es mi mayor preocupación, y es cómo lograr nosotros desde la academia esa efectividad. Entonces, por ejemplo, hacíamos en algún momento un estudio sobre algunos textos de Gargarella sobre el constitucionalismo dialógico que me parece fantástico y planteábamos entonces cómo podemos hacerlo, pero entonces a través de un convencionalismo dialógico, o sea, cambiar ese concepto y poder mirar cómo a través también de lo que ha ordenado la Corte, de lo que ha ordenado las Cortes Interamericanas, por ejemplo, y que por ejemplo en Colombia tenemos el derecho fundamental a la paz y que ha dicho la Corte Constitucional que ese derecho a la paz se garantiza también en el marco de cumplir con lo que ordena la Corte Interamericana porque son garantía de paz para los estados. Entonces sí me gustaría mirar si es posible que realmente esto nos permita a nosotros crear redes académicas que garanticen ese cumplimiento. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Manuel, ¿me permites un comentario? Dale, claro, claro. Bueno, para Karen, es que también es un tema, bueno, me voy a adelantar porque Manuel seguro que también lo iba a decir, pero en todo caso, tienes razón en que la Corte y el sistema interamericano no puede medirse con números. Definitivamente la estadística los deja mal parados si lo medimos estrictamente con lo cuantitativo y no con lo cualitativo. Y ahí hacerles un llamado a la investigación que también se viene desarrollando e impulsando desde el instituto. Aníbal Pérez Liñán de la Universidad de Notre Dame está trabajando el tema del tiempo y por qué es tan Doctora, importante. qué pena que le interrumpa. Sí, de hecho, pues en su momento yo me comuniqué con el doctor Aníbal, le planteé mi propuesta y él se adhirió a nuestra investigación. Entonces, uno de los capítulos de nuestro libro precisamente es ese estudio del tiempo. Y lo que usted dice es completamente cierto. Y además que yo considero que el problema es de los estados y no del sistema, porque para mí el sistema es maravilloso, yo soy enamorada del sistema y de la Corte, o sea, para mí es increíble, yo tuve la oportunidad también de estudiar en el Instituto Interamericano y estar en la Corte un tiempo y para mí es fantástico, pero lo que les digo que para mí es la preocupación más en el tema del derecho interno de los estados frente a ese cumplimiento efectivo. Y sí, con el doctor Aníbal, y de hecho, pues por él estoy en este curso, afortunadamente por el doctor Aníbal, y es el tema que estamos trabajando en el libro que le comentaba. Sí, para no monopolizar, porque la clase además es de Manuel, pero es importante que se está revisando también Oscar Parra, Viviana Cristechevi, René Urbeña, el impacto también en la obligación de investigar, por ejemplo. Es muy importante porque lo que decía Manuel, a veces no nos damos cuenta, estos estándares, fue tan importante ver ese mapa, Manuel, de el reconocimiento de la diversidad 2009-2019. Eso sin el sistema interamericano no sería posible. Entonces, yo me quedo con ese ejemplo que tenía Manuel y les invitamos, le podemos mandar con Laura por el chat los trabajos que hemos estado haciendo para medir interamericanización, para ver un poco el impacto más allá del cumplimiento, que puede ser para todos los temas. Después con Pablo Saavedra lo van a ver muy bien. Sí, Pablo Karen, Muchas tienes que gracias. escuchar a Pablo. Tienes que escuchar a Pablo porque él te cuenta, digamos, una historia diferente un poco a ese análisis que haces tú de las cifras. Pero, digamos, mi respuesta sería, complementando un poquito lo que dice Mariela, digamos, dejar la obsesión por el cumplimiento
y concentrarse tal vez en el tema del impacto. El cumplimiento es cierto, es débil, pero no, digamos, si tú te concentras en el tema de la falta de cumplimiento de las sentencias, no estás viendo todos los impactos que tiene el sistema interamericano en conjunto, ¿ya? O sea, digamos, puede que una sentencia dure mucho en instalarse, en respetarse en un país. ¿Por qué pasa eso? Pues porque muchos gobiernos se ven afectados directamente por esas decisiones. Entonces el gobierno de turno pues no tiene ningún interés en reconocer que se equivocó, que violó derechos humanos. Entonces por eso las decisiones toman tanto tiempo, por eso es que también a veces hay mucha dilación en el cumplimiento de las sentencias. Pero si tú vas viendo, cuando se logra una sentencia judicial en contra de un país, los otros países van viendo eso también y van diciendo, ok, esto probablemente me puede llevar también a comprometer mi responsabilidad internacional, y entonces actúan diferente, cambian su acción. Y eso es lo importante del sistema, cambiar la forma, la conducta de los estados, de los gobiernos de los estados, ¿ya? Entonces, porque obviamente están pendientes de lo que está pasando en el sistema. Entonces, tal vez al final o sea, si te puedo hacer, digamos, el panorama de lo que ha significado, digamos, el sistema, tal vez queda un poco más claro ese punto. Es cierto, hay que construir un montón, hay que mejorar el cumplimiento de las sentencias, pero hay que pensar un poco más allá de esa idea del cumplimiento, porque las sentencias son más que una decisión judicial, o sea, tienen un impacto social, un impacto político, porque le da fuerza a los argumentos de las ONGs, de las organizaciones sociales de base, ¿ya? Cuando ganan una sentencia, cuando un grupo de mujeres que ha sido víctima de la violencia de género gana una sentencia ante el sistema interamericano, no solamente beneficia a ese grupo de mujeres qué sé yo, en Ecuador, beneficia a todas las mujeres, a todas las organizaciones de base de América Latina o incluso del continente americano. Entonces son 35 países los que se ven beneficiados, ¿entiendes? Entonces, y ese impacto no se puede medir, no se puede cuantificar, no es cuantificable, ¿ya? Pero es real, porque la gente se mueve, porque es una herramienta de lucha. Las sentencias del sistema interamericano son herramientas de lucha para las organizaciones de base. Legitiman su acción, legitiman su demanda. Y ahí dicen, no, es que no es carreta mía, no es cuento mío, es que hay violencia de género en América Latina, ¿ya? Y es porque así lo ha reconocido esta Corte Internacional, ¿ya? Entonces, digamos que el tema del impacto tal vez da más luces que solamente concentrarse en el aspecto cuantitativo de si se pagó o no se pagó la sentencia, la indemnización. Hola, profesor. Dime. Hola, le saluda Carlos Martínez de Guatemala. Hola, ¿qué tal? Yo solo quisiera hacer un comentario en relación justamente a lo que usted mencionaba ahora. Por supuesto, yo creo que todos somos conscientes de las limitaciones del sistema interamericano y en general, diría yo, del derecho internacional, respecto hasta qué punto pueden verse efectos positivos o una operativización de los estándares, digamos. Pero en el caso de Guatemala, que valga decir, en el último proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia, prácticamente la Corte lo declara en desacato, aproximadamente 14 casos donde el Estado de Guatemala no ha cumplido con las ordenanzas de la Corte en materia de reparación y en general el cumplimiento de las sentencias. Me llama la atención un poco lo que usted mencionaba. Por supuesto, hay muchas cosas que mejorar y muchos obstáculos y limitaciones de cara al futuro, muchos retos de cara al futuro, pero digo, en el caso de Guatemala, a partir del caso de la masacre de las 2 R's, por ejemplo, donde la Corte exhorta al Estado de Guatemala, digamos, a implementar cambios a partir del el uso abusivo del amparo y de la acción de amparo como una figura dilatoria de los procesos para garantizar impunidad a violadores de derechos humanos, por ejemplo. Eso implicó que, si bien no se reformara la ley de amparo, porque hay mucha resistencia de algunos actores en el país para limitar el uso abusivo de la acción, sí que la Corte de Constitucionalidad últimamente pues, ha fijado ciertos parámetros para depurar al máximo esos presupuestos procesales, para limitar ese uso abusivo, ese uso discrecional de la acción de amparo para dilatar procesos, por ejemplo, o a raíz de Claudina Velázquez y Delis. De hecho, ahora hay una gran preocupación por el gran número de asesinatos y desaparición de mujeres en los últimos
los últimos meses, pero por lo menos ha habido una implementación o un esfuerzo de poder crear protocolos con perspectiva de género, y de alguna manera pues se evidencia que el sistema interamericano resulta incómodo, ¿no? Y al final de cuentas, como usted bien mencionaba, más allá del cumplimiento, que yo creo que en todas las regiones es débil, ¿verdad? Y tiene mucho que mejorar, pues hay un impacto, ¿verdad? Incluso a raíz de la sentencia también de defensores, de defensor de derechos humanos, Gudiel versus Guatemala, también eso da una luz en relación a la ordenanza que se le hace al Estado de Guatemala de poder implementar una política de protección de defensores y defensoras, por ejemplo, que con este gobierno pues se quedó un poco parado, pero lo que quería comentar es adherirme un poco a su planteamiento, profesor, en el sentido de tendríamos que ver también con un rostro un poco también positivo, si bien el sistema no es perfecto, pero algún impacto está teniendo, sobre todo en este contexto regresivo en materia de derechos humanos. Sí, muchas gracias por tu comentario. Efectivamente, comparto plenamente lo que dices. En realidad, lo que voy a mostrarles ahora es un poco, el sistema es un sistema de diferentes velocidades. Hay países que han ido más rápido en la adopción de los estándares del sistema. Hay otros países que han sido reacios y hay otros países que lo rechazan abiertamente. O sea, Venezuela, por ejemplo, es el caso por excelencia, digamos, de esta oposición radical al sistema interamericano. Entonces, pero efectivamente lo que tal vez un punto importante, bueno, no, voy a mencionarlo así, más bien en la línea, en el hilo conductor que estoy siguiendo para no saltarme este punto, pero voy a resaltar ahorita más adelante un punto que estás mencionando. ¿Puedo hacer una intervención muy cortita antes de que, Martín Olivera, antes de que pasen, para reforzar un poco la idea de, para poner en perspectiva un poco la idea de Karen, y es que Mariela mencionó hace un ratito la investigación del impacto más allá del cumplimiento, junto con Lady Guzmán, yo fui parte de esa investigación en el Instituto Max Planck, y las conclusiones a las que llegamos sobre Perú, El Salvador y Argentina es que la intervención del sistema interamericano en términos de obligación de investigar, sobre todo desapariciones forzadas y todas las violaciones que tengan que ver con violaciones al derecho a la vida, avanzaron pero abismalmente los procesos penales. Pasaron de no tener ninguna persona imputada a obtener sentencias en primera instancia, que si bien no cumplen con la obligación de investigar de manera completa, sí de alguna manera es, digamos, un avance, ¿no? Entonces, como voy a reforzar esto que decía la doctora Morales, de que no es solo lo cuantitativo, sino que lo cualitativo es lo que más pesa, ¿no? Porque pasaron de no tener a nadie a tener a altos mandos imputados cuando tenés ni siquiera la sentencia de la Corte Interamericana, sino la decisión o el informe de fondo de la Comisión Interamericana. Entonces, esa perspectiva es importante. Gracias, Isabel. No, Martina, es un buen punto porque ahí está señalando claramente una cuestión fundamental para entender qué está en juego. Están procesándose a generales en el poder, o sea, están en las fuerzas militares, se están digamos, pidiendo la investigación de personas que estuvieron vinculadas a crímenes de Estado, de terror del Estado, que están en el poder, ¿ya? Entonces, no es fácil cumplir con esas sentencias, porque, digamos, tienen el control del Estado, de alguna forma tienen la capacidad de influir en las decisiones judiciales, en las decisiones del Ejecutivo, incluso del Congreso. Colombia es un ejemplo de eso. Entonces, digamos que aterrizamos un poco realmente a la situación en la que tiene que funcionar el sistema interamericano. Y, bueno, lo voy a decir de una vez, o sea, lo que tal vez tampoco, a veces, digamos, cuando uno no tiene, digamos, el desarrollo histórico claro, se olvida de un elemento fundamental, y es que el sistema interamericano es un sistema en pañales, es un sistema en construcción, es un sistema que apenas está creciendo, es una cosa que está en emergencia, en surgimiento, ¿ya? Si uno lo compara en la perspectiva histórica. Es que o sea, si uno lo cuenta en términos de la historia humana, pues es un periodo muy cortito de tiempo y en muy poquito tiempo se ha logrado avanzar muchísimo. Es esa, digamos, la referencia temporal que uno debería tener en la cabeza. Es que estamos luchando, nos tomó 300 años salir de un régimen monárquico absolutista, ¿ya?
y nos tomó casi 200 años salir de, digamos, de todas esas formas que trataban de reprimir a la población, ¿ya? Estamos apenas saliendo de todas esas circunstancias. Entonces, lo interesante para ustedes, para esta generación, es que están haciendo parte de un derecho en construcción. Todo esto que estamos hablando está construyéndose. Esto no es el derecho romano. El derecho civil ya está hecho, ya está armado, ¿ya? Lo armaron los romanos hace 2000 años, ¿ya? El Código de Bello, que es de Chile, es el colombiano, eso ya lo hicieron hace 2000 años. ¿Ya? En la contribución, por supuesto, no quiero minimizar la contribución que uno podría hacer en términos del derecho civil, pero, porque también hay que actualizarlo, pero digo, el derecho internacional de los derechos humanos es una cosa supremamente reciente en la historia de la humanidad y está construyéndose, y ustedes pueden ser sujetos de cambio, de transformación, que es de lo que voy a hablar aquí, con el constitucionalismo transformador. Por eso es importante conocer esto, porque, digamos, uno puede ser parte de este proceso, ¿ya? Uno puede ser constructor de un derecho que va a establecerse hacia el futuro. O sea, debería ser las bases de lo que viene por los siguientes siglos, ¿ya? Es en esa perspectiva en la que hay que ver las cosas. Por supuesto, ahorita lo vemos todo como, digamos, imperfecto, deficiente, lento, pero a través de esas decisiones es que se van estableciendo estándares que ya después no se pueden tumbar así de fácil, porque ya están definidos. Bueno, entonces, digamos que ya para cerrar, voy a abrir la presentación. Voy a plantear entonces las 3 dimensiones del ICAL. Voy a hablar de estos puntos, de la ubicación del ICAL en el contexto de las teorías del derecho internacional. Voy a hablar del concepto de constitucionalismo multinivel, constitucionalización del derecho internacional e internacionalización del derecho constitucional, de estatalidad abierta, bloque de constitucionalidad, diálogos judiciales. No voy a alcanzar a ver nada de estas cosas en realidad, pero con el poco tiempo que me queda, pero voy a tratar de darles un panorama general. Bien, entonces hablemos de qué es el ICAL. Ya un poco lo que decía el profesor Juan Bogdani en el video del inicio. ¿Qué es eso? Es un proyecto que tiene una dimensión normativa, una dimensión analítica y una dimensión académica. La dimensión normativa de este proyecto, digamos, es la idea de impulsar cambios sociales y políticos a través del derecho. Y el concepto que utilizamos para eso es hablar de constitucionalismo transformador. Transformaciones sociales y políticas a través de la Constitución, a través del derecho constitucional, del derecho internacional, ¿ya? Entonces, vemos el derecho como una herramienta emancipadora, como una herramienta que puede lograr transformaciones. También tiene una dimensión analítica, que es de lo que voy a hablar ahora en los 15 minutos que me quedan para hablar, que es identificar la existencia de un nuevo fenómeno jurídico que es complejo y que es interdependiente. Entonces, para eso, digamos, los necesitamos a ustedes y digamos, necesitamos gente joven que se dedique a investigar este fenómeno, esto que está pasando en América Latina, pero que hay que estudiarlo, hay que verificarlo, ¿ya? Y la dimensión académica, que es, digamos, básicamente impulsar un enfoque de investigación que es necesariamente interdisciplinario, por eso necesitamos politólogos, necesitamos sociólogos, necesitamos juristas, necesitamos estudiantes de relaciones internacionales o académicos en relaciones internacionales, etc. Necesitamos un enfoque interdisciplinario y con un enfoque en derechos humanos. Esa es, digamos, son 3 dimensiones del ICAL que voy a explicar aquí a continuación. Entonces, ¿cuáles son los retos que tiene este proyecto? El proyecto ICAL tiene, digamos, como 3 grandes problemáticas que quiere atender. Una primera gran problemática son los enclaves autoritarios y, digamos, otras estructuras autoritarias o tendencias autoritarias que permiten la violación de derechos humanos en América Latina, ¿ya? Eso lo hemos visto, por ejemplo, en la represión que ha habido a las protestas estudiantiles en Chile o las protestas, digamos, en distintos países de la región. Las deficiencias, el segundo elemento, digamos, importante como reto que se plantea el ICAL es luchar contra las deficiencias sistémicas o estructurales y otras amenazas al Estado de Derecho, ¿ya? Entonces, si uno quiere plantearse cuál es el reto grande que contra el cual quiere luchar el ICAL, es evitar una cosa como lo que está viviendo Nicaragua, como lo que está viviendo Venezuela, como lo que está viviendo el propio Brasil, ¿ya? Amenazas a la estructura al Estado de Derecho. Hiperpresidencialismo, que es una historia
que compartimos prácticamente todos los países latinoamericanos. Y el tercer elemento fundamental, la desigualdad social, ¿ya? Entonces, es una prioridad, es reconocer que es uno de los grandes problemas de la región. Por las estadísticas, digamos, a nivel global somos una de las regiones más desiguales y tenemos, varios países son los países más desiguales del mundo. Esos son como los tres grandes retos que tiene este proyecto, con lo que hay que luchar, contra lo que hay que luchar. Y si uno lo plantea como en estas tríadas, para tenerlo más o menos claro, entonces, digamos, esta dimensión normativa, o sea, lo que quiero decir, este es un proyecto que no es neutral, este proyecto tiene una agenda, y es una agenda de derechos humanos, es una agenda que tiene, digamos, como fines la consolidación del Estado de Derecho, de la democracia, de los derechos humanos, y lograr unos niveles más amplios de igualdad y de inclusión social. ¿Ya? Esos son como los objetivos, los fines del proyecto. Y, digamos, las herramientas desde la dimensión normativa son, por ejemplo, en el tema de las desigualdades, en todos los temas, en desigualdad social o en deficiencias sistémicas, está el litigio estratégico, ¿ya? Es decir, reforzar las demandas de los grupos de base, que fue algo de lo que ya hablé. Está también la compensación de los déficits nacionales, un poco de lo que estábamos hablando ahorita en el caso de Guatemala. O sea, sí, Guatemala tiene unas deficiencias institucionales notorias, ¿ya? Pero el sistema interamericano ayuda, contribuye a compensar esos déficits, ¿ya? A través del apoyo de la comunidad interamericana, ¿ya? Y la otra herramienta poderosa es la difusión de estándares comunes interamericanos de derechos humanos, ¿ya? Que es algo que se ha producido a lo largo de estas últimas décadas de manera muy intensa en varios países, en la mayoría en realidad, aunque a diferentes velocidades. Desde la dimensión académica, ¿cuáles serían las herramientas para combatir estos grandes retos, ¿no? estos desafíos? Gargarella habla del constitucionalismo de la igualdad. América Latina no ha tenido todavía un énfasis en el tema de la igualdad, al menos desde el constitucionalismo, ¿ya? Muy recientemente se han dado algunos avances en el tema, pero todavía es una tarea inconclusa. Y lo vieron ustedes en el texto de Gargarella sobre el tema. Desde la perspectiva de las deficiencias sistémicas, estructurales, lo que propone el proyecto es una metodología comparativa e interdependiente. Yo lo hago mucho con mis estudiantes, varios de los que están aquí han visto mi clase de teoría constitucional. Ustedes saben que a mí me gusta mostrar los casos latinoamericanos. Me enfoco mucho en ver lo que pasa en otros países en términos de constitucionalismo, para que mis estudiantes salgan de la universidad no pensando en el derecho constitucional colombiano, sino en la comparación y en las interdependencias que tiene con el resto de la región, ¿ya? Y eso es importante promoverlo, ¿ya? Para que podamos entendernos como una comunidad de derecho, que es lo que somos hoy. Y un enfoque de derechos humanos e interdisciplinario, que fue lo que ya expliqué. Finalmente, entonces, desde la dimensión analítica, ¿cuáles son como las herramientas, las potencialidades que tiene el proyecto? Entonces, el proyecto defiende el pluralismo jurídico, ¿ya? Tanto, digamos, desde la perspectiva de los estados, entre los estados, como al interior de los estados. Es decir, también pensar, por ejemplo, en el derecho indígena o en el derecho afro, como mecanismos de fortalecimiento de la justicia a esas escalas locales, es fundamental. Lo que estábamos hablando del debate sobre cumplimiento de impacto, acá nosotros, digamos, tenemos un énfasis en el tema del impacto del sistema interamericano, porque como digo, ya esa discusión de cumplimiento efectivamente es así, hay muchas deficiencias, pero es porque estamos también en una etapa inicial, emergente del sistema. Entonces, esto probablemente en unas décadas va a verse de una forma diferente porque ya estarán establecidas esas bases. Ahorita estamos luchando por consolidar las bases, ¿ya? Esa es la fase en la que hay que dar la lucha, ¿ya? Por los estándares. Ya cuando los estándares estén establecidos ya va a ser otra historia. Y el último elemento, el análisis coevolutivo e incremental. Entonces, un poco reconociendo que los países avanzan a diferentes velocidades, esta es una construcción incremental, ¿ya? Hay países que van subiéndose al tren de manera diferencial y a la velocidad de sus propias instituciones, ¿ya? Entonces, no es lo mismo Brasil que no sé, Guatemala. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva. Y hay que ser conscientes de las limitaciones institucionales de nuestros países. Somos muy diferentes.
Entonces, un poco para resumir, los objetivos del ICAL son avanzar en 3 principios: derechos humanos, Estado de Derecho, democracia. La idea del Estado abierto definitivamente hay que defenderla. Eso no se puede permitir un retroceso en estos aspectos, que es algo que, digamos, es una corriente que es muy fuerte, por ejemplo, ahora en la Unión Europea, en el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, del Reino Unido. Y el fortalecimiento de las instituciones internacionales. En vez de debilitarlas, fortalecerlas, ¿ya? Los conceptos claves serían el diálogo, sobre todo el diálogo entre cortes nacionales con el sistema interamericano, pero no solamente reducido a eso, la inclusión social y el pluralismo jurídico, que ya lo mencioné. Y los 3 rasgos esenciales de este proyecto serían el derecho público como una disciplina integral, la argumentación con base en principios, que es un poco, digamos, toda la lógica del constitucionalismo contemporáneo, de pensar el derecho sobre la base de principios y no de reglas, y el valor del derecho comparado, que es algo de lo que ya hablé. Digamos que un poco la dimensión analítica lo que quiere es identificar, lo que ya dije, identificar la existencia de un nuevo fenómeno jurídico complejo y compuesto. ¿Eso qué significa? Que los investigadores, estudiantes, los académicos, tienen que analizar esos procesos al interior de sus países y tienen que conectarlos con procesos internacionales, ¿ya? Con lo que está pasando, digamos, a escala regional y a escala global. Efectivamente, como lo decía el profesor von Bogdandi, hay que enfocarse tal vez en 2 fenómenos interesantes, que son el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad, y otros fenómenos de convergencias entre países que se están produciendo. Lo voy a mencionar ahorita. Y obviamente esto requiere, pues, estudios digamos, comparativos entre varios países. O sea, si uno lo quiere hacer en grande, tendría que ser de 35 países. Si uno lo quiere hacer más, digamos, más reducido, tal vez a los 18 países que reconocen la Corte Interamericana, la jurisdicción contenciosa de la Corte. Ahora, un poco para ubicarnos teóricamente, ¿dónde está el ICAL en las distintas teorías del derecho internacional de los derechos humanos? Hay 2 grandes, o sea, esto es una simplificación muy fuerte de una cantidad de corrientes de pensamiento, pero tal vez ayuda a ubicarlos. Hay unas corrientes que son universalistas y hay unas que son particularistas. Las universalistas plantean la idea de un sistema multinivel de derechos humanos, ¿ya? Es decir, que hay un sistema universal de derechos humanos, que es el sistema de Naciones Unidas, y que digamos, también se puede regionalizar. En ese sentido, los sistemas regionales de derechos humanos son subsistemas de un sistema mayor, que es el sistema de Naciones Unidas. Hay otros autores que piensan más bien en las particularidades de cada región, incluso de cada país, ¿ya? Y hay varias corrientes. Por ejemplo, están las corrientes contrahegemónicas, que es como lo que se conoce, por ejemplo, el TWAIL, el Third World Approaches of International Law, donde hay autores muy reconocidos y muy respetables que tienen una mirada muy diferente a esta perspectiva universalista. Y hay algunas corrientes antineoliberales que, por ejemplo, puede uno citar al constitucionalismo plurinacional o al bolivarianismo. Incluso entonces el caso venezolano también puede encajar, digamos, dentro de estas corrientes. El ICAL encaja, digamos, dentro de las corrientes o de las teorías más bien regionales, que se han desarrollado, por ejemplo, tanto en la academia europea como en la academia latinoamericana. Entonces, digamos, hay académicos que han percibido estas tendencias convergentes de los sistemas regionales en cada continente y, digamos, lo han analizado, lo han estudiado analíticamente, dando, digamos, como resultado esta idea de que se está construyendo un derecho constitucional común en América Latina, ¿ya? Ahí es donde podemos encajar, digamos, esta corriente. Aunque hay autores del ICAL que comparten, digamos, que dialogan con estas otras corrientes, ¿ya? Entonces, hay una gran diversidad de autores del ICAL que toman elementos, por ejemplo, del constitucionalismo global, y hay otros que más bien se encajan en el TWAIL y que digamos, analizan las cosas más en la perspectiva TWAIL. Pero lo que sé que estas son cajitas teóricas, pero ayudan un poco a ubicar las líneas de investigación del ICAL. Bueno. Entonces, como les decía, ya cerrando porque ya se me acabó el tiempo, digamos, este proyecto obviamente es un proyecto que piensa el sistema regional, al sistema interamericano como como un subsistema del sistema universal de derechos humanos. Eso está basado
digamos, en la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 52, no los voy a aburrir con eso, también en la Carta de la OEA, en el artículo 1, donde la OEA se autodenomina como un subsistema, un organismo regional del sistema de Naciones Unidas. Entonces, bueno. Pero, digamos, como les digo, la gran transformación, el gran cambio que quiere, digamos, que quiere destacar este modelo es el acercamiento entre el derecho constitucional y el derecho internacional público, ¿no? Que ya dejaron de ser, digamos, campos muy separados y hoy en día cada vez más comparten lenguajes, son lenguajes comunes, es el lenguaje de los derechos humanos, ¿ya? Ahí hay una gran intersección y a partir de esa intersección se está construyendo un derecho constitucional común, latinoamericano, lo cual tiene unas enormes fortalezas. Ya no me da el tiempo para hablar ya en detalle sobre estos fenómenos, pero sí quiero señalar, por ejemplo, el tema de la constitucionalización de los tratados internacionales de derechos humanos en la región. Es un fenómeno que no se ha dado en Europa, no se ha dado en ninguna otra región del mundo. Acá sí, ¿ya? Y esos estándares hacen parte del derecho constitucional interno. Son normas internacionales que tienen, digamos, han sido introducidas al derecho constitucional interno de cada país. Y eso va construyendo estándares comunes, ¿ya? Es un fenómeno que se ha producido, como les digo, aquí en América Latina. Y lo otro que también ha sido muy interesante y digamos, es otro foco analítico, es el tema de los diálogos entre cortes nacionales y Corte Interamericana. La Corte Interamericana cita sentencias de las Cortes Nacionales y las Cortes Nacionales citan sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, una y otra va alimentándose de los estándares, de los mejores estándares de la otra. Y eso pues obviamente está consolidando un derecho común también a escala de la jurisprudencia de estas cortes. Eso genera una relación más bien horizontal en lugar de una relación vertical. Como ejemplos está, por ejemplo, el tema de los estándares sobre protección a los pueblos indígenas, ¿ya? Sobre eso hay varias sentencias de distintos países que van en esa misma dirección, que se orientan un poco en las sentencias del sistema interamericano sobre ese tema. Y la propia Corte Interamericana también toma estándares de los países latinoamericanos para poder avanzar en sus estándares. Lo otro es, por ejemplo, el caso más conocido, pues es el desarrollo, digamos, el tema de las leyes de amnistía en América Latina, que fueron desarrollos que se produjeron en un país gracias a una sentencia de la Corte Interamericana que afectaron a los demás países y tuvieron, digamos, influencia en el desarrollo de los demás países, ¿no? Entonces, pero bueno, son algunos ejemplos de cómo una decisión en un país tiene impacto en el resto de la región. Bueno, el caso colombiano, que quería hablar de él un poquito, pero es lo que estamos viviendo ahorita, es la enorme influencia que tienen las cortes internacionales, tanto la Corte Penal Internacional como la Corte Interamericana, en el procesamiento de los crímenes perpetrados en el marco del conflicto armado colombiano. Bueno, de eso ya no me da el tiempo para hablar, pero es un fenómeno que se está viendo muy marcado. Entonces, conclusiones. Tenemos un sistema multinivel, tenemos una relación horizontal y dialógica entre los órdenes constitucionales de los países latinoamericanos con la Corte Interamericana. Tenemos el reconocimiento de un pluralismo jurídico intrasistémico, es decir, que estamos construyendo sobre la base de los mejores estándares de algún país, ¿ya? La pregunta es si todo esto que les he planteado, nos sirve para enfrentarnos al contexto internacional tan adverso que les planteé originalmente. La respuesta es que yo diría que, en mi opinión, en este momento en el cual está resurgiendo el populismo racista y nacionalista, es más que nunca urgente fortalecer esos principios constitucionales democráticos y del derecho internacional de los derechos humanos que han sido construidos y adoptados en América Latina, que han costado vidas, como ya les dije, ¿ya? El camino me parece que es asegurar eso que hemos logrado construir a lo largo de estos últimos años y utilizar esas convergencias como herramientas para poder, digámoslo así, aguantar este chaparrón que se nos viene, esta tormenta de tendencias autoritarias que se están viviendo en el resto del mundo. Digámoslo así, que el ICCAL sería como un blindaje contra esas amenazas, ¿ya? Entonces, en la medida que logremos consolidar esos estándares, estaremos más fuertes y en mejor condición para resistir regionalmente, o sea, como un bloque regional
todas esas tendencias negativas que estamos observando en el resto del mundo. Bueno, yo creo que ahí termino. Les agradezco mucho por su atención, por su tiempo. No sé si quede espacio para las preguntas, pero bueno, yo estoy dispuesto. No sé ustedes, ya veo algunos rostros agotados, pero les agradezco mucho, mucho, mucho por su atención y por su tiempo. A mí me gustaría hacer una pregunta, profe, si es que tiene tiempo aún. Claro, claro. ¿Cómo le va? Bueno, me presento, soy José Albornoz de Argentina, ¿sí? Era una pregunta simple. El ICA, digamos, como teniendo en cuenta las 3 dimensiones que trabaja, ¿no? Y principalmente como grupo de investigadores, como una red, ¿no? ¿Usted en qué tipo de condiciones estructurales, digamos, cree que debería ser foco principalmente para tener la posibilidad de poder conseguir una relación más fluida, más coherente, digamos, entre muchas veces el idealismo que se presenta en el derecho positivo en detrimento de la realidad concreta, digamos? No, me perdí con tu pregunta otra vez. Perdón. El ICAL, sí. ¿En qué tipo de condiciones estructurales debería ser foco en primera instancia, principalmente, a priori, esencialmente, ¿sí? Para poder tratar de conseguir una relación más coherente con el idealismo que se presenta en el derecho positivo, en las leyes, en los instrumentos jurídicos internacionales, en detrimento de la realidad concreta, digamos? ¿Cómo se traslada muchas veces ese idealismo que se presenta en las leyes en la realidad? No es tan así, ¿no? ¿Cuáles serían las condiciones en las que debemos hacer foco? O sea, si tu pregunta se refiere a, digamos, al gap que hay entre la norma y la realidad, ¿es el tema? Sí, en ese punto orientado, sí, exactamente. Okay. Sí, no, nosotros tenemos unas constituciones hermosísimas y están bellísimamente, es que hay incluso apartes muy poéticos. No sé si han visto el preámbulo de la Constitución de Bolivia, es una cosa maravillosa, Sí. es hermosísima. Pero, digamos, a la hora de la verdad no funciona mucho de eso. Un poco lo que decía von Bogdandy al principio en el video. La idea del ICAL es hacer realidad de esas promesas, ¿ya? Cuando hay una distancia muy fuerte entre la norma y la realidad, hay unas tensiones sociales muy fuertes, porque la gente exige, la gente crea unas... Eso es como cuando uno tiene una novia y le promete cosas y al final no cumple. Entonces, hasta cierto punto aguanta y luego ya te dice, no, pero a ver, o sea, me habías prometido esto, lo otro. Entonces, a la medida en que aumentas tus promesas, aumentas también tus expectativas. Y eso, cuando se frustran, se generan tensiones sociales, se generan crisis en los países. Entonces, claro, eso es lo que tenemos hoy en día. O sea, muchas de las promesas de las constituciones han sido incumplidas y son incumplidas de una forma flagrante, o sea, odiosa. Los líderes políticos muchas veces han hecho promesas de campaña electoral y luego llegan al poder y hacen exactamente lo contrario. Entonces la gente se molesta porque está en la Constitución, porque ahí dice que hay que cumplir eso y no se está cumpliendo. Entonces da piedra, da ira y por eso esa molestia social. Entonces, claro, la solución efectivamente, o sea, tratar de acercar un poco más la norma a la realidad, efectivamente eso es como la promesa, digamos, de un Estado de Derecho. Las constituciones están hechas precisamente para ser ejecutadas. Pero eso ya, digamos, depende también de un cambio en la política misma. Tenemos que también transformar las democracias, digamos, de nuestros países, o sea, tratar de exigir más, un poquito de accountability es necesario, es un elemento fundamental del Estado de Derecho. El rule of law también incluye ese elemento de accountability, de rendición de cuentas. O sea, que la población también se apropie de eso y le exija al funcionario público que cumpla con lo que promete, ¿ya? Muchísimas gracias, profe, muy amable. No, con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta aparte. No. Doctor. Freddy. Sí, Freddy Gloria. Yo soy estudiante de la cátedra de la doctora Mariela en la Universidad del Norte. No, mi pregunta va encaminada a digamos, cómo, o más bien antes que una pregunta es un comentario acerca de cómo el ICAL y el Sistema Interamericano de Derechos Fundamentales o Derechos Humanos se convierte en un instrumento esencial en este contexto de populismo
que rodea, bueno, la región, en el sentido, o se le pregunta al pueblo situaciones muy controversiales, tipo el matrimonio homosexual, el tema del aborto, el tema de luchas sociales, que muchas veces decisiones que al parecer se encuentran aceptadas o legitimadas por el voto popular, terminan siendo contrarias a los derechos fundamentales. A mí me gusta pensarlo como está, o digamos, el diseño que tiene la Constitución alemana, porque la Constitución alemana, antes de decir o conformar el Estado, es el primer artículo fundacional que, por ejemplo, tenemos en Colombia. En Alemania, por ejemplo, la Constitución lo primero que habla es de la dignidad humana, y luego pasa a establecer una serie de derechos, y luego de establecer esa serie de derechos es que habla del Estado. En ese sentido, yo pienso que los derechos son primero que el Estado, ¿sí? Pues son intrínsecos a la persona. Y si bien el del Estado en algunos casos está destinado a garantizar, a promover y a materializar esos derechos, no los puede, digamos, obviamente coartar. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el ICAL y el sistema interamericano es una garantía para aquellas decisiones que, si bien se encuentran legitimadas, ya sea por un Congreso, por un Senado o por el voto popular de las personas, contravienen el sistema como tal. Sí, una cuestión, gracias Freddy. O sea, lo que quiero señalar aquí es un punto importante también, y es este. Muchas veces los avances que se han producido en el marco del constitucionalismo transformador ha sido incluso en contra de la opinión mayoritaria, ¿ya? Todo el tema, por ejemplo, por ejemplo, en Colombia, conozco bien el caso, no puedo hablar de otros casos, pero en el caso de Colombia, si aquí hicieran un plebiscito, o digamos, por lo menos las encuestas muestran que si se votara, si se quiere retirar el matrimonio homosexual, probablemente ganaría esa idea de retirar el matrimonio igualitario. La gente, digamos, Colombia es un país muy conservador. Y digamos que las decisiones pasaron varias veces por el Congreso, se intentaron varias leyes, hubo varios proyectos de ley para poder aprobar matrimonio igualitario en Colombia y no pasó. En gran medida esto se logró gracias a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, a través de diversas sentencias, progresivamente fue aumentando los derechos de las personas, de los homosexuales, de las parejas homosexuales. Sin eso no hubiera sido posible. Entonces, digamos que lo que tú estás planteando ejemplifica de verdad un poco el problema que hay, digamos, vivimos en sociedades aún muy reacias a la protección de ciertos derechos, poco afectas a la diversidad, tanto de género como en la diversidad de orientación sexual. O sea, todavía no vemos el amor como un derecho, ¿ya? O sea, el poder amar a otra persona, todavía nos cuesta trabajo entender que no hay nada malo en ello. Eso tiene unas raíces coloniales, eso tiene unas raíces religiosas muy asentadas, y contra eso, pues, digamos, es difícil luchar. Pero, claro, el lenguaje de los derechos humanos es poderoso, porque si tú dices, momento, es que desde la perspectiva del derecho internacional, tú no puedes discriminar a una persona por su orientación sexual, eso es un argumento muy poderoso que rompe, digamos, esa lógica religiosa, tradicional, cultural, lo que quieras, ¿ya? Porque, digamos, dentro del lenguaje y dentro de las lógicas, un poco Luhmann, dentro del sistema del derecho, funciona así, es una regla internacional y hay que cumplirla, punto, ¿ya? Entonces, pero sí, efectivamente, si pusieras, digamos, ciertos temas como el aborto o digamos, el tema del matrimonio igualitario a plebiscito, probablemente la respuesta sería negativa, habían retrocesos. Y eso de hecho se ha visto en otros países. Entonces, digamos, el ICAL o los estándares interamericanos sirven como barreras frente a esas amenazas, ¿ya? ¿Por qué? Como el constitucionalismo. La Constitución también es una barrera en contra de esa mayoría arbitraria. Las mayorías también se pueden equivocar, las mayorías también pueden violar derechos, ¿ya? Los genocidios a veces se cometen por mayorías contra minorías.
¿ya? Con frecuencia es así, ¿ya? Entonces, digamos que las constituciones garantizan que no nos tengamos que negociar a cada rato si voy a garantizar tu vida por el hecho de que pienses distinto o por el hecho de que tengas una religión distinta. Es una garantía a las minorías, ¿ya? Frente a la tiranía de la mayoría. Entonces, por eso es importante preservar esos estándares, porque protegen minorías de distintos tipos, ¿no? Gracias por tu pregunta, Freddy. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Laura, tú me controlas. Yo me puedo Sí, quedar no, aquí. gracias, Manuel. No, sí, estaba viendo ahora, creo que Felipe tenía una pregunta, pero no sé si quiere volver a hacer la pregunta. O más bien, Manuel, si quieras compartirnos, pues, por ahí máximo 15 minutos, una pregunta para discutir, una pregunta para que podamos dividir en grupos pequeños y discutan pues, Laura, entre ustedes. Cuéntame. sí, pero ¿cuánto tiempo tenemos más? No, Porque pues ya se acabó, pero yo creo que máximo hasta las 7:20, como porque, por ejemplo, Mariela, o sea, yo creo que ella ya va a amanecer. Mariela, sí, ya vas a ver los pajaritos, a escuchar los pajaritos allá afuera. No, yo por mí sigo aquí, yo cada clase tuya aprendo, me siento realmente muy complacida de haberme trasnochado, porque nos lleva por todo este recorrido, por todas las regiones de todas y todos ustedes donde están participando e interesándose por el enfoque, pero es solamente una palabra final desde este lado, pero como venezolana, y es que justamente creo que el informe de los expertos de esta misión que acaba de ser renovado el mandato y que tenemos que ver el significado que tiene frente a un régimen dictatorial que tiene patrones sistemáticos. Venezuela está construyendo su nunca más. Hay que meterlo y hay que compararlo. Y yo les invito a los colegas de Argentina, de Chile, y si tenemos algunos venezolanos, llevemos a cabo esta investigación. No es posible que todavía se sigue viendo a Venezuela como problemática. No, estamos con patrones estructurales, pero la Comisión lo viene diciendo desde el 2002. Las ONGs como por ejemplo Human Rights Watch lo dijo desde el 2002. La Corte dictó sentencias por falta de independencia del Poder Judicial, por falta de libertad de expresión, por falta de respeto de los derechos sociales. Entonces, el ICAL, es decir, estándares universales, la misión de Naciones Unidas, da referencia a todas las medidas cautelares que había dictado la Comisión en diálogo con el sistema regional, y el sistema regional ha venido demostrando cómo no está, no solamente que denunció la convención, el problema es estructural. Y alguien, Karen, creo que al principio decía, el problema del cumplimiento lo tienen los estados. Eso es verdad. Así como Manuel en sus primeras presentaciones ponía a Fujimori y a Chávez como los únicos de rechazo sistémico al sistema. Yo lo cito en todas mis charlas, porque creo que es muy importante que todos en esta construcción de estándares comunes y de salvar, como decía Manuel, construir sobre las bases, el potencial que tienen estas bases. Ha sido extraordinario escucharte, Manuel, reforzar todo este convencimiento que compartimos. No quiero darles a ustedes la impresión de que somos más amigos que académicos, pero en parte sí. Sí, la verdad, sí. En parte es verdad y en parte es que compartir estas ideas y estos ideales nos mueven, como la conferencia que acabo de escuchar, porque José decía, esta brecha, bueno, Venezuela y Nicaragua ya sabemos lo que son, pero los otros países tienen tendencias, se están moviendo, José, y en Colombia, frente a lo que está pasando, frente a esta minga que se está movilizando para el lunes, resulta que acabamos de escuchar a Joaquín Garzón, que ustedes también lo tendrán, exponiendo el caso de Puerto Buenaventura. Y ahí
cómo la comunidad está reclamando sus derechos, invocando el derecho internacional de los derechos humanos en su lenguaje. Les voy a mandar, Laura, un video, lo tienen que ver, que me tiene conmovida pensando efectivamente este ejemplo, cómo lo tomamos para que esa brecha no exista. Y sabes, termino otra vez citándole lo que les dije el miércoles, como dice Flavia Piovesan, hay bases empíricas para la esperanza. Estas transformaciones se están dando, van más allá de lo que nosotros estamos pudiendo mapearlo, incluso en esta época post-COVID. Gracias, Mariel. Sí, No, Perdón, qué pena. escribo, Camila tiene una pregunta. Ah, bueno, sí, Camila Morales Osorio. Sé que tiene una pregunta y antes leo, Jessica Barragán dice, solo una cosa, profe, creo que sería más preciso decir que estas garantías que se materializan a través del poder del lenguaje jurídico benefician a grupos históricamente vulnerados más que a minorías. Bueno, ahora sí, Camila, si quieres puedes hacer la pregunta y si no hay más preguntas, pues, bueno, doy la palabra. Hola, mucho gusto. Ay, qué pena, Laura. No, pues bueno, sé que se nos sacó el tiempo, pero quería hacer una pregunta súper corta. Bueno, me presento súper rápido. Yo me llamo Camila Morales Osorio, soy estudiante de Derecho de Colombia, de la Universidad Javeriana. De hecho, Joaquín Garzón, el que acaba de mencionar la doctora Morales, es mi profesor. Y actualmente estamos juntos en un semillero de investigación, entonces me emociono mucho como escucharlo y eso, pero bueno, al grano, y es que yo siempre he tenido como un conflicto en el tema de, o sea, a medida que he crecido como estudiando mi carrera, quisiera saber cuál es la noción que tenemos de democracia, porque es que es súper conflictivo el hecho de que, o sea, en el caso que acabas de poner en Colombia, o sea, el hecho de que se someta a una consulta popular, a un plebiscito, a un referendo, el hecho de que, o sea, que se entiende por democracia el hecho de que el mismo constituyente primario sea el que tome una decisión y que que 9 magistrados que no son elegidos por votación popular, sino que son elegidos por otro sistema, o sea, ¿cómo es que 9 magistrados tumban la decisión no sé, una decisión de la mayoría? Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar esa tensión entre lo que entendemos por democracia, lo que entendemos o sea, es muy difícil, o sea, de verdad me cuesta mucho entender al final ellos porque, o sea, siempre decimos que como que no sé, yo al final como que siempre tengo esa discusión y es que al final la Corte Constitucional sí de alguna forma es como si tuviera la última palabra, o sea, decimos que no hay una corte por encima de otra, pero al final, bueno, no sé, o sea, me parece un tema muy complicado porque igual nuestra Constitución es una Constitución política, entonces el tema político, no podemos desligar lo político de lo jurídico, es lo que trato de decir, entonces bueno, todo esto como para ver si de pronto me pueden dar alguna como solución a mi angustia de tratar de entender qué es democracia, qué puedo entender yo por democracia en un país tan complicado, tan diferente, tan biodiverso. O sea, ustedes no sé si tienen la oportunidad de venir a Colombia, es un país espectacular, pero somos o sea, el regionalismo es impresionante, como ir a Bogotá y luego o sea, es impresionante las diferencias culturales, sociales, económicas, el acceso a servicios públicos, el acceso a la tecnología. O sea, somos un país todavía con mucha desigualdad, con una brecha muy grande. Entonces, no sé, y también lo vimos mucho con el tema de la JEP, o sea, con el tema, todo el proceso que hubo para la paz y cómo se somete a esto de visito. Y vemos también por índices como, por ejemplo, en el Chocó, el 90% de las personas querían que se firmara el acuerdo, querían una paz. Y por actores políticos, al final ganó el no. O sea, y uno no puede creer esto, pero entonces me gustaría, bueno, como un auxilio ahí, un salvavidas para mi corazón, para todo, con esta carrera tan apasionante, pero tan complicada. Te interrumpo ahí un momentico, Manuel,
Antes de responder, si te parece, ya también por la hora, pues podríamos cerrar con la pregunta de Camila y pues de antemano agradecerte a ti, Manuel, y a todos por estar conectados a esta hora, un viernes. Y pues de verdad de que nos dejas unas enseñanzas como extraordinarias. Yo me sentí, en serio, creo que en unos, en verdad, breves minutos, sintetizaste un montón de historia y al mismo tiempo explicaste también pues, los elementos del ICAL. Entonces, pues de antemano, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, pues responde con la pregunta de Camila y pues podríamos cerrar esta sesión. Pero pues para las otras personas que ahí veo que están escribiendo, pues en el grupo de Facebook, te invitamos al grupo de Facebook, Manuel, y ahí los invitamos a todos y todas que pues hagan sus preguntas como para generar como estas discusiones, porque sé que la discusión sería de más horas. Entonces, ahora sí, Manuel, pues... No, pero no tengo Facebook. Yo soy no, de la entonces... vieja guardia que no tiene Facebook. Pero bueno, es que ya estoy viejito, yo la verdad, ustedes me ven, pero estoy viejito ya. Vean, o sea, para la pregunta de Camila, digamos, eso es un debate gigante en el marco del ICAL, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, a Gargarella, que nos recuerda siempre a Nino y la democracia deliberativa, el concepto de democracia deliberativa, que me parece muy poderoso. A mí me encanta Nino y realmente me siento muy influido por él, y el concepto realmente es poderoso. Desde esa perspectiva, efectivamente, habría que ver con una mirada muy crítica que una corte de 9 jueces que no son elegidos popularmente tomen decisiones contramayoritarias. Pero es un debate que se ha dado en Estados Unidos, en Europa. O sea, todo el tema de la crítica contramayoritaria es de larga data. ¿Cuál es la respuesta que yo doy a eso? Pues, otra vez repensar un poco el concepto de constitución. Como les dije ahorita, la Constitución lo que hace es establecer unas reglas de conducta entre nosotros, ¿ya? Nos sentamos y definimos las reglas de juego. Acá no vamos a torturarnos, no vamos a hacer desaparición forzada, vamos a respetar el derecho del otro de hablar, etc. No vamos a tener que negociar cada vez que vamos a hablar si yo puedo respetar el derecho del otro a hablar. Simplemente aparece ahí en una norma, en una Constitución, que yo tengo derecho a hablar y que tú también tienes que respetar ese derecho que yo tengo de hablar, de dar mi opinión sobre cualquier tema, ¿ya? Digamos, esos son como compromisos sobre lo mínimo, acuerdos sobre lo mínimo, o como decían en Colombia, acuerdos sobre lo esencial, ¿ya? Frente a eso no hay negociación, son temas que no están, digamos, no se dejan a la negociación política, ¿ya? El Congreso de la República no se puede sentar y decir, a partir de ahora saca una ley diciendo, va a haber censura previa para la producción artística y cultural del país. No se puede porque la Constitución lo prohíbe. Entonces no está dentro de la negociación democrática, no es parte de los acuerdos entre los partidos, ¿ya? Entonces, hay unos temas que han estado, digamos, dentro del debate democrático porque no han podido establecerse esos estándares. Por ejemplo, el tema del aborto, por ejemplo, el tema que es hoy concebido como un derecho de la mujer. Es parte, digamos, ha habido un cambio en la concepción del tema. Ahora se ha incorporado dentro de los derechos de la autonomía de la mujer sobre su cuerpo, ¿ya? Antes se veía desde otra perspectiva, hoy se ve desde esa perspectiva. Lo mismo con la violencia de género, que se ha convertido también en un tema de derechos humanos, no lo era antes, ¿ya? O, digamos, el planteamiento de la orientación sexual. También ha entrado dentro del lenguaje de los derechos humanos y hace parte también dentro de la protección contra la discriminación. Eso no era antes así. Entonces, digamos que todas esas cosas han ido saliendo paulatinamente del debate democrático porque nos hemos puesto de acuerdo que sobre eso no hay que negociar, no hay que discutir, porque sobre la discriminación no hay que discutir. Es como si nos pusiéramos de acuerdo sobre, ok, el Congreso de la República a partir de hoy restablece la tortura como método de interrogación. No se puede negociar sobre eso. Entonces, la Constitución establece derechos fundamentales que son acuerdos sobre lo esencial, acuerdos mínimos, ¿ya? Son mínimos. En realidad son cosas mínimas de la convivencia cotidiana. Entonces, frente a eso, efectivamente, son temas que se van sacando del debate público porque ya nos hemos puesto de acuerdo en que eso no se puede tolerar, en que hay ciertas cosas que son intolerables en una sociedad moderna, ¿ya? Entonces, esa es como, digamos, la solución al problema que planteas por ejemplo, el tema de
del matrimonio igualitario va en esa dirección. Sí, pero por ejemplo, yo también pensaba que ya habíamos como progresado en algún punto en tema de derechos humanos y hace poquito sacaron un acto legislativo reformando la Constitución para cadena perpetua. Entonces yo digo, ok, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, pensé que estábamos avanzando. Te recomiendo un video de YouTube donde yo discuto sobre ese caso. Hablamos con tres profesores más sobre el caso, donde básicamente discutimos por qué eso lo vemos como un movimiento inconstitucional. Ya es un retroceso que viola la Constitución y digamos, afecta estándares básicos también del derecho internacional. Pero ahí está la respuesta, búscame ahí en YouTube, ahí está el video. La respuesta larga de 1 hora y media. Pero no, yo les agradezco mucho a ustedes, de verdad que competir contra Netflix y competir contra todas las opciones que tienen ustedes hoy a un viernes. Me están silenciando ya, me tengo que ir. No, señor. Pero nada, vayan a Netflix o con los novios o a seguir su vida. Les agradezco mucho por su tiempo, por su atención. Nuevamente, Manuel, muchísimas gracias. En verdad, un placer, Mariela. No sé si quieras despedirnos. Oh, gracias. Bueno, que descanses, Mariela, y saludos a todos. En serio, gracias, Manuel. Entonces, pues recordar, tenemos la próxima sesión, espérense, ya les confirmo, el viernes a esta hora otra vez, no, es a las 8 con Eduardo Ferrer MacGregor. El lunes, el miércoles no vamos. Un saludo grande para todos mis estudiantes del semillero, que los quiero mucho y los adoro. Gracias, Manuel. Bueno, entonces ahí voy a dejar que se vayan despidiendo y en unos minuticos cierro entonces la sesión. Gracias. Chao, chao.